Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano. Bienvenidos a Líderes. A partir de este programa, todas las semanas, a través de las pantallas de ABC TV, les entregaremos Líderes. Este programa que se trata acerca de conversaciones y diálogos con los hombres y mujeres que están empujando el cambio en el país. En el programa de hoy, nuestro líder invitado es el empresario Rubén Mujica, uno de los líderes empresariales más influyentes del Paraguay. Empezamos el programa agradeciendo a las empresas que nos auspician: Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920, Split Tokyo, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el empresario Rubén Mujica aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del empresario Rubén Mujica. Don Rubén, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches. Un placer estar contigo. Gracias, don Rubén. Antes de hablar, don Rubén, acerca de la economía en general y los sectores de negocios en este contexto de pandemia, quiero preguntarle acerca de las empresas del Grupo Luminotecnia. ¿Cómo les ha ido en esta economía de coronavirus? Bueno, te tengo que aclarar que nosotros, después de una larga permanencia mía al frente de la empresa, hace unos 3 años por ahí, hicimos una transición que te puedo asegurar que nunca es fácil, pero que es sumamente útil. Hicimos una transición no solamente con mis hijos, sino con los varios profesionales que están en la empresa. Y una transición que duró unos 3 años por ahí, donde ellos fundamentalmente tuvieron un gran protagonismo, bajo el concepto de que ellos asuman la responsabilidad de una empresa nueva, de una empresa refundada por ellos mismos, con visiones diferentes, pero manteniendo la cultura de la empresa, que es sumamente importante, porque yo creo que si Luminotecnia tiene algún valor, tiene en lo que es la cultura de la empresa, lo cual es bueno casi siempre, pero a veces es malo también, porque cuesta mucho cambiar eso. O sea, así como nuestra cultura cuesta cambiar, probablemente aprender un idioma es más fácil que cambiar nuestra cultura, nuestra forma de ser. Bueno, así que si yo sé lo que pasó en el último periodo es porque hablo con mis hijos y porque me entero de repente, porque a veces me invitan a alguna reunión, pero realmente ellos están al frente de la empresa con gran satisfacción para mí, por aquello de que yo siempre dije que me recibiría de empresario el día que vea la empresa desde afuera.
Y ese es el proceso que hemos hecho. O sea, yo hoy estoy mirando la empresa desde afuera. Y me produce un placer enorme. Cuando las cosas salen bien, el placer aumenta. Cuando salen mal, pero a mí también muchas cosas me salían mal. Eso es algo notable que tenemos los fundadores, que creemos que nadie podrá hacer como nosotros. Y tenemos razón, nadie lo podrá hacer como nosotros. Pero ¿usted ya no preside el grupo? Yo ya estoy en la presidencia en este momento. Sí, todavía. Pero ya no como ejecutivo. No, ni como ejecutivo, ni en el directorio tampoco. Pero te respondo lo que me preguntaste inicialmente, valga esta aclaración que es muy importante. Correcto. Porque estoy hablando de lo que sé, no de lo que viví. Dentro de este proceso, la empresa está con transformaciones muy importantes. Nosotros en el año 2009 también tuvimos, yo le llamaba eso el año del safety car, por aquello de que en un momento se paraliza la carrera de autos de Fórmula 1, entra el auto de seguridad y se reacomoda todo para después reiniciarla. Un poco ocurrió eso en este año 2020. Se reacomodaron muchas cosas. Por decirte, vos hablaste de un grupo, efectivamente nosotros somos varias empresas que a mí, en aquello de tener ganas de crecer y que el emprendedor siempre está comprometido con que la empresa sea cada vez más importante dentro del mercado. Yo había elegido la estrategia de hacer varias empresas. Correcto. Hoy se está haciendo lo contrario, se está fusionando ese proceso. Porque hoy lo que buscamos más que crecer es en participación en el mercado, eficiencia dentro de la empresa, mejor servicio. Y entonces se está haciendo un proceso contrario. Este año 2020 se aprovechó para hacer mucho de ese tipo de cosas. Correcto. Entonces, creo que fue una decisión importantísima de parte de ellos, dolorosa, porque te quiero contar una anécdota que para mí es inolvidable. Cuando comenzaba el tema de la pandemia, pasaron más o menos una semana y viene mi hijo Juanji y llorando me dice: papi, yo no quiero que nosotros seamos responsables que nadie se muera porque nosotros queremos seguir trabajando. Porque de alguna manera las empresas relacionadas con la construcción podían seguir trabajando. Cierto. Entonces él me dice: nosotros estamos en una zona híbrida, si somos ferretería, proveemos claramente a la construcción. Pero si podemos trabajar o no, yo incluso hablé con la ministra de Industria y Comercio a preguntarle eso y no era claro. Me dice: pero yo no quiero que la gente se muera. No sabíamos, veíamos las imágenes de Ecuador, ¿te acuerdas, Federico? Sí, por que veíamos supuesto, gente que se moría en la calle. En la calle. Sí. Y era desesperante decir que nosotros íbamos a ser responsables de eso. Entonces, nosotros, hasta ahora me emociona pensar en eso, nosotros tomamos la decisión de parar la actividad. Y tampoco nos animamos a pedir suspensión al ministerio, porque eso era un daño mayor para la gente, ¿verdad? El daño ya lo teníamos nosotros al parar la empresa. Cierto. Ahí sí yo asumí de vuelta un protagonismo porque me pidió Juanji y porque además yo normalmente me relacionaba mucho con la gente. O sea, digamos, tengo una voz claramente de peso con la gente. Y entonces yo me comuniqué por Zoom con toda la gente, les expliqué lo que pasaba. Hicimos una suspensión de actividades, pero no una suspensión laboral, sino que en algunos casos la gente se quedó en su casa. Cierto. No había nada que hacer porque la empresa estaba cerrada, pero la gente siguió cobrando. Hicimos acuerdos, convenios juntos, y la gente siguió cobrando un porcentaje que después fue aumentando en la medida en que se fueron volviendo a las actividades. Sí, por supuesto. Ese fue el impacto inicial. Esa anécdota no quiero dejar de contarte, porque el sentido de la responsabilidad de Juanji a mí me impresionó cuando vino realmente llorando y me dijo: yo no quiero que nosotros seamos responsables de que alguien se muera. Correcto. ¿Y cómo impactó en las ventas, en términos de porcentajes, por ejemplo, ventas 2020 en comparación con 2019? ¿Cuál fue el impacto? Teniendo en cuenta también que el sector de la construcción fue uno de los más dinámicos dentro de la economía de pandemia. Sí. No sé tanto la construcción, porque acordate que al comienzo las construcciones públicas siguieron, pero no las privadas. Exactamente. Entonces se ralentizaron mucho las obras
nuestros clientes en muchos casos nos pedían no solamente demorar la provisión de productos, sino los pagos. Para nosotros el tema del flujo de caja es fundamental, porque es una empresa que trabaja con márgenes apretados, es un trabajo muy competitivo y necesita muchísimo del flujo de caja. O sea, lo primero que nosotros hicimos es de dónde sacar fondos para poder pagarle a la gente su salario y para poder seguir existiendo. No sabíamos cuán larga iba a ser la paralización. Finalmente las ventas, y eso hablaba con Juanji para tener un poco una idea de cómo fueron, de cero por los meses de finales de febrero y de marzo y abril y parte de abril. De cero se volvió a comenzar, y con dudas, lentamente se hicieron algunos ajustes y bueno, las ventas fueron creciendo, te diría, en el último trimestre muy buenas, y con eso se logró vender más o menos igual, un poco más que en el año 2019, que no fue un buen año. Debemos recordar que el 2019 todos estábamos ilusionados, y enero y febrero fueron buenos meses, y pensábamos que el 2020 íbamos a tapar la desgracia de haber vivido el 2019. Y no solamente tuvimos pandemia, tuvimos sequía también, ¿verdad? Lo cual impactó fuertemente no solamente en la economía, sino en el factor principal de la economía, que es nuestra psicología. O sea, estábamos desesperados. Cierto. Pero las ventas fueron buenas, especialmente hacia el final del año. Enero también está bien. Y bueno, obviamente lo que no pudimos hacer en el 2020 pensamos hacer en el 2021, a pesar de que esta desgracia de la pandemia continúa. Correcto. Ya le voy a preguntar acerca de expectativa 2021. Me interesa eso que comentó, esa, no sé si llamarle negociación con el plantel de recursos humanos del grupo, para plantearles esa negociación de quédense en su casa, vamos a minimizar los riesgos y vamos a pagar un porcentaje de los salarios. ¿Esa negociación fue conflictiva o fue una negociación fácil? Sobre todo fue nueva para nosotros. Exacto. Nunca habíamos tenido una situación así. De hecho, nunca habíamos tenido una caída. Entonces consultamos mucho, obviamente, con colegas empresarios, cómo hacían en una empresa, en otra, qué hacer en una situación. Todos estábamos tratando de improvisar alguna salida. Obviamente hablamos con abogados que tenían relación con gente del Ministerio de Trabajo, y en la empresa fue cero conflictiva, porque obviamente se firmó acuerdo. Correcto. Y creo que el plantel en ese momento estaba en cerca de 700 personas, y creo que 4 o 5 no estuvieron de acuerdo en firmar. O sea, te podría decir que fue cero conflictiva, porque además con esa gente se hizo otra negociación, que generalmente el que no estaba en ese momento en condiciones de entender lo que estaba pasando, claramente no tiene necesidad o no tiene ganas de trabajar en la empresa. Correcto. Y obviamente hay que buscarle una salida, porque si en ese momento no ponías el hombro, claramente, o sea, el equipo no puede perjudicarse por la idea que cualquiera tiene toda la libertad y el derecho a pensar como quiere. Exacto. Pero nuestra obligación es mezquinar el equipo. Nuestra obligación es hacer que la gente viva en la empresa y trabaje a gusto, ¿verdad? Dice don Rubén, 700 colaboradores. En ese momento más o menos creo que era esa la cantidad. 700. Y de los cuales 5 o 6 dijeron, yo no quiero firmar, no estoy de acuerdo con esto. Así es. Con este convenio. Así es. Correcto. 2021, ¿cómo pinta? Bien. Nosotros vivimos en un país privilegiado desde el punto de vista del empresariado, porque yo participé a través de reuniones en el grupo de Vistage, en donde yo estaba en Buenos Aires durante 2 años antes de dejar la empresa, y yo me daba cuenta que el 70-80% de las reuniones estaban relacionadas con qué hacer para sobrevivir a los problemas que tenían con el Estado. El Estado no les proveía de dólares. El Estado había que ir a hacer largas horas de lobby con un señor de apellido Moreno en Argentina para que como dádiva le dé algo de dólares. Tenían los problemas de la inflación terrible, la desvalorización de la moneda.
no podían hablar de las empresas. En algún momento yo pensé, ¿será bueno que yo siga viniendo acá? Yo hablaba después en BWeb, hablaba con ellos para saber cómo manejaban las empresas, porque en las reuniones no se podía tratar nada. Nosotros nos dedicamos al marketing, nosotros nos dedicamos al control de nuestros gastos. Nosotros, el Estado, que interviene muy poco, porque tenemos un Estado tremendamente débil, para bien o para mal, tremendamente perjudicial para la gente que más necesita, porque no tiene un Estado que le apoye. El pobre no se puede enfermar en este país, mucho menos morir, pero el empresario no se puede quejar. El Estado paraguayo, no este gobierno, el Estado paraguayo ha manejado la economía de una manera increíble. Yo siempre digo, cuando queremos saber de cómo manejar la educación o de cómo manejar la seguridad pública o cómo manejar cosas en las que estamos tremendamente atrasados, yo digo, ¿para qué vamos a ir a mirar modelos en otro lado? Miremos la economía paraguaya, ¿verdad? El Paraguay ha tenido un control de su economía de la época de Stroessner, de la época de Barrientos como ministro de Hacienda. La economía paraguaya ha sido ordenada. De hecho, tenemos la misma moneda sin haberle sacado un cero. Creo que no sé si Colombia o algún otro país en Sudamérica, el resto ninguno ha tenido la salud monetaria y económica también que ha tenido el Paraguay. Y eso le favorece al empresariado. El empresario no tiene excusa en este país para no ser eficiente. Obviamente que no da gusto pagar impuestos y todas esas cosas, pero yo creo que nosotros tenemos la obligación como empresarios de ser eficientes y de hacer que nuestras empresas sobrevivan a momentos difíciles como ahora. Además, el Estado paraguayo ha manejado muy bien, y yo quiero hablar siempre del Estado, como no quiero saber nada de los políticos. Me quiero relacionar con el Estado, no con el gobierno, ¿verdad? Y a mí me parece que el Estado paraguayo ha manejado muy bien todo esto. Esto se refiere a la pandemia. A este periodo difícil que nos tocó vivir. Por supuesto que el gran problema que tenemos siempre es la corrupción, la desgraciada corrupción. Cierto. Y la corrupción nos perjudica a todos, pero fundamentalmente al pobre. La corrupción le favorece. Nosotros los empresarios sufrimos por la corrupción porque no tenemos derecho a venderle a un gran cliente como es el Estado si es que no entramos por la corrupción. O le vendemos mucho menos de lo que deberíamos por eficiencia. Y claro que eso es un daño. Pero el pobre que no tiene hospitales, porque se hace un puente a un valor extraordinario, una pasarela donde no pasa nadie a un valor extraordinario para favorecer a algunos amigos. Cierto. ¿Verdad? Esos son daños que le perjudican a las empresas que no pueden participar de esa licitación, pero sobre todo a la gente que no tiene acceso al hospital, a la escuela, al transporte público. Esa es la gente que realmente sufre, ¿verdad? Nosotros somos privilegiados, los empresarios no tenemos. Yo particularmente, no te olvides que yo en el año 99, por esas ironías de la historia, fui viceministro de Comercio y recibía a la gente y decía, qué bárbaro, mirando del otro lado. Estos tipos vienen a pedirle más todavía al Estado. El Estado no tiene deuda, desde mi punto de vista. Sé que muchos colegas se van a enojar conmigo porque digo esto, pero yo creo que el Estado paraguayo no tiene deudas con los empresarios, sí tiene deuda con otras clases. Correcto. Don Rubén, me decía recién, creo que el gobierno ha manejado bien este tiempo difícil que nos tocó. ¿Por qué cree usted que ha manejado bien? Por los números de lo que somos en cantidad de enfermos, en cantidad de muertos, por las decisiones que se tomó en el ámbito del Ministerio de Salud. Para mí fue ejemplar lo que actuó el Ministerio de Salud. Menos de vuelta en el tema de la corrupción. Correcto. En la corrupción es una desgracia. Y muchos que no son médicos son los que participan de esa corrupción. Pero a mí siempre me llama la atención, ¿cuánto, Federico, hace el ministro de Educación por la educación paraguaya? ¿Y cuánto hace porque tengan comida, porque las escuelas no se caigan? Porque es una desgracia eso. Y el ministro de Salud, el pobre ministro de Salud, no cualquier ministro de Salud que está en ejercicio, tiene que además administrar. Y ellos lo que tienen que hacer, el gran problema acá es la salud de la población. A mí me impresiona lo bien que hicieron las cosas. Y en el plano económico, don Rubén, teniendo en cuenta que el desafío era tratar de minimizar el impacto en términos de pérdida de empleo, en términos de una caída muy fuerte de la economía que afecte a las empresas y por ende a los empleados, ¿cómo cree usted que se manejó, aparte de lo sanitario, en lo económico? Y yo creo que políticamente se manejó bien.
yo creo que nosotros tuvimos en Benigno un buen ministro de Hacienda en un tiempo oportuno. Ok. Yo creo que se manejó bien estos programas Puituó y de ese tipo. Yo creo que sorpresivamente para mí no se manejó a los correligionarios y seguro que hubo parte de esa desgracia que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero yo entiendo que movilizó bien la economía. Acuérdate que los supermercados llegaron a récord de venta en ese tiempo y asistía gente que cobraba 500.000 guaraníes. O sea, le dio... El gobierno supo manejar, me parece, dentro de la precariedad que tenía. Sí. Porque, no sé si te acordás, Federico, la dificultad para llegar a saber quiénes iban a recibir el dinero. ¿Te acordás que era un drama? Porque se tuvo que hacer todo muy rápido. Porque el desorden del Estado paraguayo también viene de hace mucho tiempo. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Bueno, yo creo que se manejó bien. Yo creo, y de hecho los números, Federico, la economía paraguaya es la que menos cayó, ¿verdad? Es cierto que nosotros teníamos una reserva en el sentido de poder acceder a crédito, sí. Cosa que Argentina, por ejemplo, no tiene, no sé mucho Brasil, pero muchos otros países no tienen esa reserva de poder acceder al crédito. Hoy Paraguay sigue vendiendo sus bonos a precios casi de países de primer mundo. Exactamente. Eso demuestra que se manejó bien. Ok. No podemos ser, o sea, en economía los números son muy importantes. Hablando de crecimiento económico, es cierto, Paraguay el año 2020 ha sido la economía con menor impacto en términos de crecimiento, una caída de menos 1%, en contra de caídas mucho más pronunciadas en los otros países. Y que nosotros mismos creíamos que acá iba a ser mayor. Sí, hasta dijimos que iba a ser menos 5%. Hasta el propio gobierno prevía que iba a ser mayor. Exactamente. Y para este 2021 se prevé un crecimiento de 4% positivo de la economía. ¿Qué significa eso para el sector empresarial? Significa que va a ser un año de mucha dinámica donde se van a recuperar los negocios perdidos 2020, o significa prudencia, todavía va a ser un año de aguante con un repunte, pero no muy significativo, teniendo en cuenta que este año no debería haber cuarentena abril, que tanto nos golpeó 2020. Sí, prudencia, desde luego. Habiendo una pandemia en plena vida, la pandemia está vigente, no es una etapa superada. Correcto. ¿Verdad? La cuarentena fue superada, ¿verdad? Hoy está, pero no la pandemia. Y hoy la responsabilidad es de los particulares. El gobierno cerró el país cuando creyó que era conveniente hacer, y creo que lo hizo bien. Hoy el país no está cerrado, pero nosotros debemos ser responsables. Y bueno, yo creo que prudencia sobre todo. De todas las cosas que dijiste, lo que más me impactó es la palabra prudencia. Yo creo que es un momento de muchísima prudencia y de asumir algunos riesgos. El empresario, ¿cuál es la definición de empresario? ¿Qué es un empresario? Un empresario es un administrador de riesgo. Eso es un empresario. El que nos anima a administrar riesgos no es empresario. Puede ser contador, puede ser, pero puede ser, bueno, los médicos también, todo el mundo administra un poco de riesgo, pero la empresa en sí es de riesgo, porque la empresa tiene valor en el futuro. Correcto. La empresa no tiene valor en el balance del año pasado. Nadie ya paga hoy lo que una empresa ganó el año pasado o el patrimonio que tiene. El flujo de caja futuro es el que da el valor de la empresa. Okay. Eso es futuro. El futuro siempre es riesgoso. Por lo tanto, el empresario es un administrador de riesgo. Correcto. Para mí esa es la definición. Y en este escenario de aún pandemia, con la incertidumbre predominante, ese riesgo es más creciente que en un escenario... Sí, obviamente es más creciente porque no sabemos cuándo. Yo no creo que antes de finales del 2021 nosotros estemos liberados de esta desgracia. Ok. Yo no creo. ¿Pero ya empezó la pospandemia, cree usted? No. ¿Todavía no? No hay ningún signo que demuestre que estamos en pospandemia. Porque los números no han bajado para nada. Nosotros ni siquiera tuvimos una caída como en otros países para hablar de una segunda ola. Nosotros estamos en una meseta. Ok. ¿Verdad? Sin fecha de inicio de vacunación. A mí no me preocupa tanto la fecha de inicio de vacunación. Eso yo creo que es una cuestión más así de impacto político, me parece. ¿Cuándo vamos a poder salir de vuelta a la calle a trabajar libremente? ¿Y cuándo los restaurantes van a volver a trabajar? ¿Y cuándo los eventos, las empresas de eventos van a poder volver a trabajar? Ese es y eso yo no, ahí no soy optimista. Respecto del 2021. Correcto.
Correcto. Rubén, dijo usted recién, los empresarios en Paraguay vivimos en un país y no nos podemos quejar comparándonos con Argentina, por ejemplo, donde tienen que estar pidiendo como dádidas de dólares, por ejemplo, y teniendo que pelear en la lucha contra la inflación. Es cierto, decía usted, nuestra economía ha estado o ha sido estable durante los últimos años y los empresarios no nos podemos quejar. Ahora, a partir del año 2020, esa solidez estructural de la economía ha cambiado. Déficit fiscal de más de 7% en 2020, hemos gastado mucho más de nuestros ingresos fiscales y nuestro nivel de endeudamiento con respecto al tamaño de la economía ha crecido. ¿Le preocupa que esto pueda alterar el ambiente de negocios donde ustedes trabajan? Mira, en tema de economía política, juego de visitante. Te voy a decir más lo que escucho que se dice. Ok. Porque, y yo creo que hay una enorme diferencia entre administrar una empresa y manejar la economía política de un país. Yo no creo que una persona como Benigno, por ejemplo, pueda manejar una empresa. Porque y es un excelente ministro de Economía o de Hacienda. Pero son dos actividades, dos profesiones muy diferentes. Y yo siempre me excuso cuando tengo que hablar de economía. Bueno, en cualquiera de los casos, lo que sí sé es que una economía deficitaria, una economía que gasta más de lo que ingresa, correcto, es una economía en riesgo. Ahora, ¿qué hacen después los políticos para...? Porque hay economías como la Argentina que viene perdiendo y debiendo cada vez más y no se muere. Grecia volvió a renacer. O sea, ves que los políticos pues manejan estas cosas de una manera que yo prefiero no conocer. Correcto. En cualquiera de los casos, yo sigo pensando que este es el centro mundial de las oportunidades empresariales. Eso yo creo que es el Paraguay. Paraguay, el centro mundial de las oportunidades empresariales. Eso es lo que yo creo de Paraguay. Okay, así es. Okay. Porque nosotros pues tenemos la desgracia del cachiay y del baibay, ¿verdad? Con mejorar eso, ya seríamos muchísimo mejores. Claro que el entorno es difícil, ¿verdad? Porque no tenemos no solamente no tenemos empresarios que piensan así, sino que tampoco profesionales que piensan así. Muy pocos profesionales paraguayos están en condiciones hoy de estar al frente de una empresa. ¿Y cómo van a estar si los empresarios tampoco nunca le dan oportunidades de estar? Perdón, don Rubén, quiero que me repita eso. Muy pocos profesionales paraguayos están hoy con la capacidad para estar al frente de una empresa. Sí, muy pocos. ¿Cuántas empresas paraguayas, no multinacionales, sí, están al frente, tienen al frente una persona que no es familiar del dueño? ¿Cuántas? ¿Cuántos CEOs, cuántos gerentes generales paraguayos hoy tienen la oportunidad de decir yo postulo a ser la cabeza de tal o cual empresa? No hay. Porque seguimos, mucho mejoró. En los últimos 5 o un poco más de años, muchas oportunidades se abrieron, muchas empresas se fueron abriendo. Hay empresas que están empezando a contratar gerentes generales, ¿verdad? Empresas que venden más de 100 millones de dólares al año que siguen siendo manejadas por los dueños, ¿verdad? Lo cual no es que esté mal, es una característica. Correcto. Es una característica. Entonces, no tenemos empresarios con mente abierta como para... De hecho, hay muchísima gente que cree que eso es imposible. Hay muchísima gente, yo discuto, a mí me gusta siempre ir un poco adelante, sí. Y yo no creo, las multinacionales no existirían si solamente los dueños pudieran manejar. Ok. ¿Verdad? Correcto. Está muy metido todavía aquello de que el ojo del amo engorda al ganado. Cierto. Eso está muy fuerte todavía en nosotros. Ok. ¿Y usted cree que parte de la profesionalización de las empresas tiene que ver con separar la familia de la gestión? No precisamente. No precisamente, porque no debemos desvalorizar lo que es una empresa familiar. La empresa familiar es la más importante del mundo. La gran mayoría de las empresas del mundo siguen siendo empresas familiares. O sea, yo no digo que hay que cerrarle la puerta a los familiares. Lo que creo es que hay que hacer corporaciones. Ok.
Eso es lo que yo creo. Donde participe la familia, pero también se contraten a profesionales con la capacidad de tomar el timón en otro nivel. Claro. A lo mejor no tiene el apellido de la familia, pero sí el expertise porque viene de una multinacional. Por ejemplo, o de otra empresa de multinacional, acá debería ser lastimosamente porque a los altos niveles, por lo menos, como hablábamos, hay poca experiencia. Pero reconozco que es una tabironería mía, en el sentido de que yo soñaba con ver la empresa desde afuera. Cierto. Eso no todos los empresarios pueden. No quieren. No saben cómo hacer. Se van a morir. Yo tengo amigos que piensan que se van a morir si están fuera de la empresa. Mi suegro, una persona muy querida, que trabajó en la empresa hasta los 86, 87 años y siempre pensó de que nadie podría hacer como él. Y es un tipo extraordinario, una persona, yo le debo muchísimo de lo que soy como empresario a él, pero no pudo dejar la empresa en manos de otro porque no tiene la mente a pensar de que el que viene después tiene que hacer mejor que yo, no igual. Correcto. Y yo le tengo que obligar a que haga mejor que yo. ¿Entendés? Las empresas tienen dos etapas en general. La etapa que yo le llamo artesanal, en donde entra la intuición, el empuje, el amor a la gente, las ganas de crecer que hacemos los emprendedores. Generalmente no estudiamos para eso. O sea, no estudiamos. Como el artesano no estudia su arte, ¿verdad? Los emprendedores son artesanos, somos artesanos. Yo soy emprendedor puro. Pero eso se puede hacer hasta un punto. Si nosotros no somos capaces de dejar la mochila de la empresa sobre la mesa para que tome un científico, alguien que estudió, no va a pasar lo que le pasó al pobre don Lázaro en La Riojana. Y hoy La Riojana ya la mayoría de los jóvenes no conocen. Antes, vos sos muy mitadí todavía, pero antes nos reuníamos. ¿Dónde nos vamos a encontrar? En el centro frente a La Riojana, porque ahí estaba la mejor chipa, ahí está. Y La Riojana era el centro comercial de Asunción. Gracias por lo de mitadí, pero yo soy de esa época, de encontrarnos frente a La Riojana. Exacto. Claro. Hoy no existe, porque no pasó a ser una corporación. Vos le habrás visto a don Lázaro haciendo descuentos, sí, ahí, señor, o diciéndole, atiéndanle a este chico, ¿verdad? Sí, lo he visto. Sí, bueno, sí. hasta morir con él. Entonces, don Rubén, yo como artesano y con esa pasión que usted menciona... La segunda etapa es la científica, la que hacen los que estudiaron, las que hacen planificación, análisis. Los empresarios, los emprendedores no sabemos mucho de esas cosas. Yo como artesano... Sabemos cuidar la caja, sí. Sabemos cuidar la caja. Yo como artesano, entonces, puedo abrir y gerenciar y generarme mis ingresos a partir de mi despensa, pero no la convierto en supermercado, sí, como artesano. Sí, la puedo convertir en supermercado. De hecho, acá hay gente que tiene patrimonio de 700, 800 millones de dólares sin haber estudiado nunca para ser empresario, ni administrador, ni nada. Pero ya tengo un equipo de profesionales que usted le llama la ciencia. Algunos sí, otros no. Algunos ni siquiera, ¿verdad? Pero lo que sí es que con su muerte el impacto va a ser terrible. Puede abrir un supermercado, pero el día que se muera, no sé lo que va a pasar. Correcto. Si tiene la suerte de que su hijo continúe con sus habilidades, espectacular. Es como el artesano, ¿verdad? El artesano puede hacer un cántaro con la mano. El hijo podrá o no. A lo mejor hasta es mejor. Cierto. Pero dependerá de eso. Correcto. Cuando que la empresa, después de pasar esa primera etapa donde necesita... después de eso se vuelve una ciencia. La administración de las empresas, ser CEO de una empresa, ser CFO de una empresa, necesita estudio, necesita capacitación. Las empresas dejan de ser brillantes y pasan a ser estándar. Sí. Y cada vez más eficientes. Entonces, eso se necesita. Correcto. Eso es lo que se necesita para que no pase lo de La Riojana. Rubén, le quiero hacer una consulta al respecto. Usted al comenzar estuvimos hablando de cultura empresarial, algo muy importante. Y al respecto quería hacer la siguiente consulta. El impacto que ha tenido esta pandemia en los hábitos, en los rituales, en la conducta y en la vida de las personas. Las empresas forman parte de nuestra vida social. En las empresas nos saludamos con un apretón de mano. Sí, nos abrazamos. Nos abrazamos. Nos felicitamos cuando llegamos al objetivo. Exacto.
nos reunimos en una sala de reuniones, en una sala de capacitación entre 20, 30 personas, con una taza de café. Todos esos rituales... Tomamos tereré. Tomamos tereré, exactamente. Y todos esos rituales fueron cambiados por un escenario desconocido durante la pandemia. ¿Cómo afectó eso al trabajador en su día a día? El no poder compartir entre todos porque estamos trabajando por cuadrillas, las reuniones que antes eran personalizadas, donde nos abrazamos, ahora tenemos que hacer a través de medios remotos. ¿Cómo afectó eso al trabajador? Mira, Federico, te habrás dado cuenta que yo siempre trato de encontrar el lado positivo de las cosas, porque a mí no me conviene pensar en lo malo. Como ciudadano, como ser, no me conviene pensar en lo malo. O sea, ¿cómo salgo de esto? Es lo que tengo que pensar, no cómo me tranco en esto, ¿verdad? Yo siempre digo que hay dos clases de personas, el que salía con el problema y el que salía con las soluciones. Yo quiero estar del lado de las soluciones siempre. Y te voy a dar un hecho concreto que a mí me causó una profunda emoción, una gran alegría, cuando vi la forma como Luminotecnia festejó la fiesta de fin de año. Que ese atiguazú que vos decías de juntar la gente, y 500, 600 personas y qué sé yo. Bueno, hicieron llamaron a la gente y dijeron, esta vuelta a la cena de fin de año va a ser con familiares. ¿Cómo con familiares? Sí. No, esta vuelta vamos a festejar con familiares. Entonces, lo que resolvieron ahí los ejecutivos y los directores de la empresa es entregarle un kit de un asado completo a cada uno, de acuerdo al tamaño de su familia, porque están todos registrados, cuántos hijos tienen. Y las 6 personas, los 6 directores, digamos, que están los 8 directores que están al frente, ellos sí estuvieron en una mesa grande, se transmitió por un canal de YouTube, ¿verdad? Se hicieron sorteos y cada uno en su casa, con su familia, con la cámara adelante, con el celular adelante, festejó la fiesta de fin de año. Gran algarabía, mensajes. Estos 4 directores, había sido que en septiembre, octubre, por ahí comenzaron a hacer, nunca en su vida tocaron un órgano, un instrumento musical. Hicieron una banda, como se llama ahora, sí. Orquesta le llamábamos nosotros antes. Hicieron una banda, actuaron para toda la gente. Para mí era feísima la música que tocaban, pero un aguazú ahí entre la gente, y la gente participaba y se iba pasando así las imágenes de la gente en la casa, y todos juntos, tal vez no haya sido el 100%, pero un altísimo porcentaje, porque además después había muy buenos sorteos. Entonces tenía que estar en la cámara, tenía que estar activo para poder participar del sorteo, ¿verdad? Y bueno, esa es una manera extraordinaria de sustituir. Vaya a votar, no podemos abrazarnos. Correcto. No podemos besarnos con las chicas. Cierto. ¿Verdad? Pero podemos seguir siendo un gran equipo. Eso es correcto, eso es correcto. Ahora, sí, el colaborador extraña esas costumbres y esas rutinas que forman parte de nuestro día a día en la empresa. Rubén... ¿Vos lo extrañás cuando vos eras mitad y jugaba bolita? Por supuesto. No sirve nada extrañar. Hay que ir a vivir la realidad. ¿De qué me sirve a mí acordar cuando yo me iba al colegio y mis compañeras? Y que ahora por suerte por el WhatsApp y eso podemos juntarnos todas, somos una partida de viejitos ya ahora. Y nos acordamos, pero no hay que vivir del pasado. Todo tiempo futuro será mejor, sin ninguna duda la humanidad está muchísimo mejor. Pero si antes nosotros le pateábamos, ahora se va un tipo preso por patearle al perro. Sí. ¿Verdad? Ahora los chicos no nos permiten tirar la basura a la calle. Mis nietos no me dejan tirar la basura. Yo el cigarrillo, nunca fumé, pero veía que la gente tiraba el cigarrillo. Nadie más se anima a hacer eso ahora. Okay. El mundo ha mejorado sustancialmente. Ok. ¿Usted cree, don Rubén, que todas estas nuevas tendencias en términos de trabajo empresarial, por ejemplo, el trabajo remoto, que el colaborador haga su trabajo desde su casa sin necesidad de que tenga que venir a la oficina, o eliminar las oficinas personalizadas, y que las oficinas sean lunes y martes la utilizan Rubén y Mónica, y miércoles y jueves las mismas oficinas utilizan Federico y Carlos? Entonces eso logra mayor eficientización de la empresa, pero cambia nuestra forma tradicional de trabajar. ¿Usted cree que eso llegó para quedarse? Sí, no 100%. No 100%. No, yo no creo que 100%. El contacto humano es insustituible. Ok.
Nosotros hacíamos reuniones en mi grupo de vistas, hacíamos reuniones por Zoom. Sí. Hicimos 3 o 4 por ahí, entre que la gente apaga su cámara y hace otra cosa y qué sé yo. Después me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a suspender nomás, no vamos a hacer más si es que no podemos hacer presencial. Correcto. O hacemos presencial o no hacemos más la reunión. Correcto. Podemos tener reuniones individuales, reuniones de informe, más o menos se puede hacer. Perfecto. Pero reuniones de aportes. Correcto. Es muy difícil. Perfectísimo. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. El contacto humano es insustituible. Y menos en Paraguay. Y menos en Paraguay. Pues probablemente un sueco sufra menos que nosotros la falta de abrazo. Exactamente. ¿Verdad? Uno está acostumbrado a la soledad. Yo no puedo no abrazarle a mi hija cuando me viene a visitar. ¿Verdad? Por más de que tengo el riesgo mirando a otro lado y con tapabocas, pero quiero sentir el abrazo. Correcto. Rubén, además de empresario, usted es considerado como uno de los líderes de organizaciones empresariales más influyentes del país. Así que quiero hacerle la siguiente pregunta para ver su reflexión. Cuando ojeamos el diario del domingo, de cualquier día, y miramos los avisos donde se busca convocar a gente para ofrecerle empleo, la sección de se busca colaboradores, etcétera, encontramos avisos que convocan a gente muy joven, de 18 a 28 años, o estudiantes universitarios o recién egresados, para dar los primeros pasos en la carrera empresarial, que serían las posiciones más operativas dentro de la empresa. Y me llama la atención que en esos avisos se dicen requisitos. Dice resiliencia, tolerancia al estrés y a la presión, creatividad para resolver problemas y alcanzar los objetivos. Cuando yo leo eso, le quiero consultar a usted, ¿no estamos haciendo algo mal trasladándole a personas que ocupan las posiciones no jerárquicas, más operativas de la empresa, esa ansiedad y ese estrés por la consecución de objetivos a como dé lugar? ¿No estamos haciendo algo mal? Yo creo que no. Yo ahí, yo no creo luego en el estrés. Yo creo que el estrés es cuando uno no puede hacer algo, pero no cuando hace mucho. Si vos jugás tenis o si vos jugás fútbol y te sale bien, y vos no te cansás. Te cansás cuando no podés jugar porque estás lesionado a lo mejor. Ok. O sea, a mí no me parece que la responsabilidad sea una cuestión perjudicial para nadie. Además, hoy los jóvenes saben defenderse muy bien de eso. Porque hoy los jóvenes van mucho más a lo que les gusta que a lo que les conviene. Creemos nosotros. Yo al respecto probablemente no vamos a tener tiempo para que yo te explique lo que yo creo que son el tema de los millennials y todo eso. Ok. Yo creo que es un poco más que lo que en nuestra época eran los hippies. Yo creo que es una nueva manera de vivir. Yo creo que esto tiene que ver con construir más el ser que el hacer y el tener. Yo creo que la gente hoy piensa más en vivir la vida. Y esto, yo creo que el mundo va hacia ahí. Yo soy muy seguidor, mis amigos que me conocen se van a reír, ya hablo a través de Harari, van a decir. Yo soy muy seguidor de Harari. Harari es un escritor muy conocido, un bestseller, sí, que pronostica un mundo donde el trabajo se va a... No ahora, obviamente, vamos a pasar muy mal en ese proceso de transición. Cierto. Pero el trabajo lo van a hacer las máquinas. Vos sabés, Federico, porque lees ese tipo de cosas también, que hay gente que pronostica que actividades como la de abogado y de médico van a ser sustituidos por inteligencia artificial. Sí. Que sabe mucho más, que puede acumular mucho más conocimiento que cualquier ser humano, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad es inherente a la personalidad de cada uno. Si yo me voy a... No, al chico, yo recuerdo alguna vez cuando todavía iba al colegio, algunos padres se quejaban de que le daban demasiada responsabilidad a los chicos porque le daban muchas lecciones para fin de semana. Yo no puedo escuchar eso. O sea, me tocaste un punto débil para mí. Está perfecto. Está correcto. Yo no puedo escuchar eso. Si quiere ser Aragán, que sea Aragán, pero no que cerremos la posibilidad de ser exigentes con él, ¿verdad?
lo cual no significa que no tenga que tener tiempo para jugar, tiempo para hacer sus cosas. Pero el sentido de la inculcar el sentido de la responsabilidad, llámese resiliencia o llámese cualquiera, incluyendo todo en el concepto de responsabilidad, nunca, desde mi punto de vista, puede estar mal. Ok, ahora permítame, le voy a hacer el siguiente comentario. Yo comencé a trabajar a finales de la década de los 80. Y cuando entré a trabajar era lo que podríamos decir un junior o un aprendiz. Era estudiante universitario de primero o segundo año. ¿Y qué ocurrió? He visto un proceso. Y el proceso consistía en darnos a nosotros tareas repetitivas, mecánicas, y nosotros teníamos que repetirlas bajo la supervisión de un jefe o team leader para ir desarrollando la habilidad. Yo estaba por ejemplo en un banco y en ese banco hacía cosas tan simples como por ejemplo controlar que la dirección que figura en el extracto de una tarjeta de crédito concuerde con lo que decía el sistema. Hacía ese tipo de cosas, muy repetitivas, muy mecánicas. Era un junior. En el front office, es decir, frente a los clientes que venían a golpear la mesa y a preguntar por qué se le debitó tanto de su cuenta, no estábamos los juniors, ya estaban los que ya tenían su kilometraje en la empresa, ya tenían experiencia, entonces eran esas personas las que estaban en el front office. ¿Qué es lo que yo veo hoy? Que el junior ingresa, pasa por 2 semanas de inducción y está en el front office. El aprendiz tiene que, como usted dice, asumir una gran responsabilidad. Pues yo no tengo cargo jerárquico, yo no tengo experiencia todavía, tengo 2 días de inducción y ya estoy atendiéndole a un cliente que viene y me dice, ¿por qué me debitaron esto en mi tarjeta? Exijo que me lo devuelvan. Y el chico tiene 20 años y tiene 2 semanas en el banco. Pero todo parece que cabe dentro de una realidad en la cual el chico tiene que tener resiliencia, tolerancia al estrés, tolerancia a la presión. Me parece que ese proceso a través del cual nosotros los aprendices nos fogoneábamos primero, hoy lo estamos saltando por este tema de la eficiencia y la consecución de objetivos, cueste lo que cueste. Por eso le preguntaba si no estamos haciendo algo mal, teniendo en cuenta que los millennials de hoy tienen un sentido diferente respecto al trabajo. Lo que va a pasar en ese caso que vos citás, de ponerle a un mitaí en el frente en vez de a una persona que sepa responder eso, es que el cliente le va a cambiar a ese banco. Porque no le va a saber responder, porque va a encontrar que está delante de un tipo que sabe como él nomás también. No le va a resolver el problema. Hoy pues los problemas se tienen que resolver sí o sí. Exacto. ¿Entendés? Y casi siempre se resuelven digitalmente. ¿Verdad? Entonces, para mí la problemática pasa por otro lado, en ese sentido. Pasa en que las empresas que no resuelven los problemas de sus clientes van a ser dejadas de lado. Cierto. ¿Verdad? Eso es cierto. Si yo le vendo un aire acondicionado a un cliente y no le falló o no sabe cómo hacer encender, o no sabe cómo poner en la temperatura adecuada, y llama a la empresa y nadie es capaz de decirle, la próxima vez no va a comprar más de ahí, va a comprar a otro lado, ¿verdad? Entonces, ese sí es un problema. Yo respecto, te vuelvo a decir, el hecho de que un mitaí tenga que improvisar para estar en un lugar donde no le corresponde y que sea un exceso de responsabilidad, y yo no veo el problema por ahí. Discúlpame, pero no veo el problema por perfecto. Ahí. Si a Maradona le pusieron en primera a los 10, a Messi le pusieron en primera a los 16 años, le dieron una oportunidad. Muchos seguramente se frustran. Yo tuve muchísima experiencia de haberle promocionado a gente muy joven que no supo llevar su liderazgo adelante y fracasó. Y yo metí la pata porque lo quemé a este muchacho que podía haber llegado más arriba, yendo escalón por escalón, pero bueno, son circunstancias en la vida. Hay otros que sí han aprovechado. Pero a mí siempre me parece que darle una oportunidad a un joven nunca puede ser malo, yo creo. Tal vez venga con una cultura. Mi mamá quería a toda costa que yo a los 6 años ya esté en primer grado, y la norma decía que tenía que ser 7. Entonces me sacó del colegio Goethe y me llevó a la Escuela República Argentina para ganar un año. Entonces vengo con esa cultura. A lo mejor tengo la idea de que nunca a un joven le queda mal tener una responsabilidad mayor. Correcto.
¿Cree usted, don Rubén, que a partir de esta pandemia habrá un nuevo o nuevos modelos empresariales? Todos los días hay nuevos modelos empresariales. Con pandemia o sin pandemia. Con computadora hay nuevos modelos. Cuando se inventó el fax, un nuevo modelo. Siempre hay uno. No es que ahora nomás va a haber ahí una y comienza otra vez la vida de nuevo. No, siempre hay una evolución. El mundo está cada vez mejor. Cada vez hay más ética en la gente. ¿Verdad? Las empresas en el futuro... ¿Cada vez hay más ética en la gente? Claro. Sí. Okay. Sí. Se respeta. Antes la mujer no votaba. Eso no es una falta de ética. En los 70, a finales de los 60, la mujer tuvo derecho a votar en Paraguay, ¿verdad? Antes no se podía separar, o sea, el que se casaba y tenía un problema ya no se podía separar nunca más, ya pasaba a ser un perverso de por vida, ¿verdad? El mundo evoluciona. Antes había esclavitud. Hoy en día viajar es muchísimo más barato que antes, mucho más. La clase media tiene acceso a llegar a lugares que antes no podía llegar. Vos te vas, antes no famoso, acá nos conocemos todos, gran orgullo era que nos conocíamos todos. Eso es una desgracia social, ¿verdad? Vos te ibas a un sanatorio privado acá de Asunción y le conocías a todo el mundo, empezando luego por los medios. Hoy te vas y no le conoces a nadie, dice la gente, no es más como antes, ahora ya no nos conocemos más. Pero enhorabuena, okay, porque accede mucho más gente. No, esto es como IPS, dicen. Pero bueno, y eso, vos te vas a Buenos Aires o te vas a Nueva York y es como IPS también, porque cierto, la clase media tiene derecho a mejor condición de vida. Correcto. Y la clase baja tiene derecho a ser mejor también. Cierto, cierto. Y este eso estilo... es muy positivo. ¿Acaso que el mundo no está mejor? Antes las ciudades se amurallaban para que no sean por los bárbaros atropelladas. Ok. Hoy se vive en libertad. Correcto. En lo que es la gestión de empresas, ¿qué tanta importancia le da en su época de CEO del Grupo Luminotecnia usted a todo lo que tenga que ver con la responsabilidad social empresarial o a la solidaridad de una organización empresarial con la sociedad y con los funcionarios? Ahí yo tengo también una tabironería propia también, que a mí no me gusta la responsabilidad social empresarial, porque yo creo que el empresario no tiene que optar por ser socialmente responsable. El empresario es socialmente responsable, porque tiene a su cargo la más extraordinaria de las tareas de una comunidad libre, de una sociedad libre, que es generar trabajo, generar riqueza, hacer que la gente, generar espacios para que la gente sea mejor persona, para que sea mejor profesional. Ninguna responsabilidad social es mayor que esa. Si además quiere hacer, como en nuestro caso, un proyecto Pescar, que nosotros hemos hecho para formar a chicos de escasos recursos y para su acceso al primer nivel. Hace más de una década. Sí, mucho tiempo. Tenemos creo que 11 o 12 promociones que se han recibido de un año entero de formación. Correcto. Pero eso es porque a mí me gusta hacer y porque creo que soy útil y porque le sirve. Pero no es mi responsabilidad es tener una empresa eficiente, una empresa que logre superar las grandes crisis como esta que estamos teniendo ahora. Que la gente haya aprendido a trabajar cuando vino a trabajar, porque siempre el que trabaja por su salario es miserable, aunque gane 80 millones de guaraníes mensuales, porque es poco para lo que necesitamos. La única manera que se justifique que yo trabaje en relación de dependencia es si además de lo que me pagan estoy aprendiendo algo. O si no, no tiene sentido. ¿Por qué yo le puedo explotar a un ser humano porque le pago? No, tiene que aprender. Esa es la responsabilidad social del empresario. El empresario tiene la obligación, la más importante. ¿Quién tiene que generar riqueza en un país? El Estado. Ahí ya nosotros y el Estado es el encargado de generar riqueza. Absolutamente de acuerdo. El empresario tiene que generar riqueza y tiene que además ser responsable de distribuir esa riqueza, porque o si no van a venir los procesos sociales y nos van a pasar las Venezuela y nos van a pasar los Argentina. Si es que los empresarios somos demasiado egoístas y creemos que nosotros nomás tenemos que llevar todo el lucro que generamos. Correcto. Hay una tendencia actual según la cual las empresas en el futuro pertenecerán a lo que se llama el sistema B o el B Corp, y que son las empresas socialmente responsables. Sí. Esas empresas incluyen dentro de su misión el ganar dinero a través de un modelo, por ejemplo, qué sé yo, vendo pelotas, pero que dentro de mi modelo empresarial, más allá de la rentabilidad del comercio,
figura como misional nosotros ayudamos a la sociedad dentro de la cual operamos? Sí, la palabra ayuda es lo que yo rescataría ahí. No es ayuda lo que vos necesitas, oportunidad en todo caso. Yo nunca creo que una ayuda, en extremos casos sí. Una persona tuvo un accidente en la calle, necesita una ayuda. Perfecto. Pero sí oportunidades, ¿verdad? Y bueno, eso es algo que yo creo que se va a ir dando naturalmente. Mucho más atrasado en países como los nuestros. Cierto. Porque nosotros pues somos pobres en la cabeza, no somos pobres en el bolsillo nomás. La pobreza nosotros la generamos acá, ¿verdad? Y parte de esa pobreza es creer que la vida está siempre relacionada con el dinero. Eso es parte del pobre. El pobre siempre, porque tiene extrema necesidad, cree que su hijo no puede estudiar música, no puede estudiar historia del arte, no, tiene que trabajar, tiene que estudiar para ser zapatero, o porque necesita el bienestar. Rubén, yo tengo que hacer una pausa comercial y me gustaría a la vuelta que me explique un poco más acerca de por qué la pobreza está en nuestra cabeza. Y además nace en la cabeza. Nace en nuestra cabeza. Y repercute en todo el resto del cuerpo. Y además quiero hacerle otra pregunta también. Por ejemplo, quiero preguntarle por qué estudió para ser piloto de avión a los 63 años. Esa es la pasión. Hacemos una pausa comercial y regresamos para cerrar el programa con el empresario Rubén Mujica. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Regresamos con el empresario Rubén Mujica. Rubén, le había quedado la pregunta respecto a un comentario que hizo usted en el primer bloque. La pobreza nuestra empieza en la cabeza. ¿Por qué? Porque creemos que la responsabilidad de lo que nos va a pasar depende de otros. Depende del Estado, depende de mi mamá que no me hizo estudiar, depende de otro. Y la responsabilidad nace en nuestra cabeza nace pensar de que yo soy el responsable y voy a salir adelante. Como fue mi papá, que se fue descalzo a la escuela y que en su cabeza generó el deseo de ser mejor persona y darle más oportunidad a sus hijos. Por eso, acá está la decisión. Ok. El sistema educativo debería prepararnos para asumir esa responsabilidad de ser los propios dueños de nuestro futuro. Totalmente. El sistema educativo, el político, mi mamá en mi casa, siempre. Por eso que a mí la responsabilidad no me preocupa. Correcto. ¿Por qué estudió a los 63 años para ser piloto de avión? Te voy a contestar diciendo por qué no estudié antes. Porque yo cuando tenía 16 años ya me fui a la Argentina, a Córdoba, para estudiar ingeniería aeronáutica. Y no estudié antes porque me faltaban 3 cosas. Me faltaba plata, me faltaba tiempo y me faltaba el permiso de mi señora. Lo cual continúa hasta ahora, pero ya no le hago más caso. Entonces, por eso me puse a estudiar. Porque siempre quise. Lo que nunca me imaginé es que me iba a apasionar tanto como ahora. Pero fundamentalmente fue el proceso. ¿Cuántas horas de vuelo tiene por semana? No, por semana muy poco, pero tengo acumulada en este tiempo 750 horas. Los que vuelan se van a dar cuenta que es mucho para un piloto amateur. Correcto. Tener eso. Pero sobre todo, perdón que te digo, sobre todo porque yo quería sacar mi atención en la empresa y dejarle a mis hijos que ellos dirijan la empresa. Y esto me sirvió muchísimo para no estar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en la empresa, porque pensaba en otra cosa y entonces ellos pudieron asumir ese
esa dirección que ellos querían. Muchas gracias, un gustazo conversar con usted en Líderes, don Rubén. Gracias a vos, Federico. Señores, soy Federico Galeano, esto fue Líderes, buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.